¿Todos lo tienen, hermanos? Según de Timoteo capítulo 3, verso 16, dice la palabra de Dios: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. En esta noche que vamos a tener nuestro tiempo de preguntas y respuestas, he querido comenzar leyendo este pasaje, porque este pasaje revela y nos instruye acerca de la naturaleza de la Biblia, y nos revela la razón por la cual la Biblia es la fuente de toda verdad absoluta para nosotros. En la Escritura, nosotros nos basamos en la Escritura porque es inspirada por Dios y es útil para nuestra enseñanza. Todas nuestras preguntas le buscamos respuesta, todas nuestras preguntas que tienen que ver con Dios y con la fe y con la manera en que debemos vivir, la buscamos en la Escritura, la cual es suficiente. Hermanos, fueron varias las preguntas que pusieron en el buzón, por las cuales estamos agradecidos por cada uno de los hermanos que pusieron sus preguntas. Por cuestión de tiempo no vamos a poder verlas todas, pero esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver algunas preguntas esta noche, y el domingo que viene, de más arriba, nos vamos a tener nuevamente un servicio de preguntas y respuestas, y vamos a terminar con las preguntas que no pudimos ver esta noche. Esta noche, con la ayuda del Señor y a la luz de la palabra, de su palabra, quiero responder, hermanos, al menos 3 preguntas de las que nos dejaron en el buzón antes de concluir nuestro servicio. La primera pregunta, hermano, que voy a estar respondiendo esta noche, es una pregunta que en sí misma tiene 3 preguntas, y es esta: ¿cómo? Yo creo que escuchen bien la pregunta: ¿cómo resolvemos la tensión entre nuestra nueva naturaleza y el remanente de pecado que aún queda en nosotros? ¿Cómo resolvemos la tensión entre nuestra nueva naturaleza y el remanente de pecado que hay en nosotros? So this is the question tonight: how do we resolve the tension, the conflict between our new nature in Christ and the remnant of sins that are still in us? How do we resolve that tension? Y digo que esta pregunta, hermano, tiene en sí misma 2 preguntas más, porque a manera de clarificación está la otra pregunta: ¿es el remanente de pecado que quede en nosotros excusa para no obedecer? ¿Y cómo funciona nuestra voluntad liberada? Como te puedes dar cuenta, hermano, es una pregunta que toma tiempo para responderla, pero es muy importante. ¿Cómo resolvemos la tensión que hay entre nuestra nueva naturaleza y el remanente de pecado que hay en nosotros? Para responder esta pregunta, yo quiero que vayamos primero, hermanos, a Romanos capítulo 7, verso 19 al 25. Romanos capítulo 7, amén. Y la razón por la cual quiero comenzar con este texto es porque si usted es nuevo en la fe, o si usted no está familiarizado con términos teológicos, para usted quizás le es difícil identificar o entender de qué trata esta pregunta, qué conflicto, cuál es esa tensión que hay entre nuestra vieja naturaleza y entre nuestra nueva naturaleza y el remanente de pecado que hay en nosotros. Y este texto nos ilustra muy bien este conflicto. ¿Todos lo tienen, hermanos? Romanos 7, del 19 al 25, digo. Vamos a leer, hermano, desde el verso 14. Let's read, starting in verse 14. Amén. Dice la palabra de Dios: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Vamos a hacer una pausa aquí.
Pablo está explicando en el contexto de estos versículos cuál es el lugar de la ley de Dios, cuál es el propósito de la ley de Dios en la vida del creyente. Y es en ese contexto que él dice que la ley es espiritual, pero yo soy, ¿qué cosa? Carnal. Cuando él dice que él es carnal, no está diciendo que él está viviendo conforme a la carne, sino que él está estableciendo el hecho de que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, y aunque somos cristianos, hay un remanente de pecado en nosotros que batalla contra el espíritu y no nos deja hacer lo que nosotros sabemos que debemos hacer. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, recuerda que aquí está hablando el apóstol Pablo y él dice, porque no, lo que hago no lo entiendo. ¿A qué se está refiriendo aquí? A esta tensión de la que habla esta pregunta. Yo no sé por qué, si yo soy cristiano, yo sé que esto es lo que Dios demanda de mí. ¿Por qué no puedo hacer? No lo puedo hacer. Hay una tensión. Dice la Biblia que cuando Cristo nos salva, nosotros llegamos a ser, ¿qué cosa? Nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y a partir de ese momento nuestra vida es transformada progresivamente a la imagen de Cristo, pero en ese proceso de transformación, de santificación, hay una tensión entre el remanente de pecado que hay en mí, porque todavía yo estoy en el cuerpo. Todavía estoy lidiando con esta inclinación a desobedecer a Dios. Aun cuando yo sé qué es lo que Dios demanda de mí. Aun cuando, hermano, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros y nos guía a la verdad de Dios. Dice el verso, hermano. Porque, verso 16. Y si lo que no quiero hacer eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. ¿Por qué la ley es buena, hermano? Porque me muestra mi pecado. Reconociendo que la ley es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hay una ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre, y mira el conflicto y la tensión aquí, porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, a quien yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Hermanos, este es un texto profundo en teología. Es un texto que merece y demanda de nosotros una profunda consideración, hermanos, para que podamos entender a cabalidad todo lo que Pablo está diciendo aquí. Sin embargo, solamente por cuestión de tiempo quiero resaltar el hecho de que Pablo, siendo el apóstol Pablo un creyente regular como nosotros, reconocía que hay una tensión, un conflicto entre nuestra posición en Cristo, que somos una nueva criatura, y nuestra experiencia como cristianos. Quiero resaltar estas dos verdades, estos dos conceptos, porque nos ayudan a entender la pregunta. Y recuerden, la pregunta es, ¿cómo resolvemos la tensión entre nuestra nueva naturaleza y el remanente de pecado que aún queda en nosotros? O sea, está hablando del conflicto que hay entre nuestra posición en Cristo y nuestra experiencia como cristianos. En Cristo somos nueva criatura, pero en la experiencia nosotros batallamos con nuestro remanente de pecado. Es por eso, es a eso que Pablo se refiere aquí en este pasaje. Él dice, no lo entiendo. El bien que quiero, no lo hago. Y el mal que no quiero, eso hago. En mi espíritu me deleito en la ley de Dios, pero en mi cuerpo
¿En qué? En la ley del pecado. Es un conflicto real. Es parte de la guerra espiritual en la que nosotros nos encontramos. Sin embargo, hermano, y es ahí donde tenemos que, agradezco por las preguntas que clarifican más en esta pregunta principal. Sin embargo, debemos de reconocer que aunque este conflicto y esta tensión es real, hermanos, el remanente de pecado que hay en nosotros no es excusa para que nosotros desobedezcamos la palabra de Dios. Hay algo que Pablo dice aquí, lo repite varias veces. Y él dice, si hago lo malo que no quiero, no soy yo, sino ¿qué cosa? El pecado que está en mí. Y él repite esta expresión varias veces, pero cuando él la repite, él no está eximiéndose de la responsabilidad que tiene. Él no está diciendo, oh no, yo no soy responsable. Es el pecado, y trata el pecado como algo impersonal. ¿Verdad? Es una fuerza, no. Nosotros pecamos porque somos ¿qué cosa? Pecadores. Él se está refiriendo a ese remanente de pecado que hay en nosotros. Hermanos, remanente de pecado que no es excusa para que tú sigas pecando. Ahora, lo voy a demostrar en la Biblia. Hermanos, yo le voy a poner un ejemplo de cómo esto se luce en el día a día. Esta lucha. Por ejemplo, es normal que el creyente luche con ¿qué? Con incredulidad. Es normal que el creyente luche con ¿qué? Con la ira, con pasiones desordenadas, con mentiras, con pensamientos inicuos, pensamientos que ofenden la gloria de Dios. Eso es normal y no es evidencia de que no somos salvos. Es evidencia de este conflicto que hay entre mi posición en Cristo, mi nueva naturaleza y mi remanente de pecado. Ahora, lo que hace la diferencia es cómo yo respondo a ese conflicto. Porque Cristo en la Biblia nos enseña que Él vino para hacernos ¿qué cosa? Libres. Nuestra voluntad en Cristo ha sido liberada para nosotros poder obedecer. Ahora, es por eso que muchas veces nosotros mencionamos y ponemos este ejemplo, porque entre nosotros es muy común. Oh, es que Regio siempre ha sido el mismo. O es que yo soy así. Hermanos, o simplemente esta expresión, hermano, es que al final todos somos pecadores. Eso, hermano, es una excusa para tú continuar desobedeciendo, y esa excusa no es válida, porque si ciertamente todos tenemos una naturaleza pecaminosa y un remanente de pecado, lo cierto es que en Cristo tenemos libertad para obedecer. Y cada cristiano debe hacer uso de esa libertad para crecer en obediencia al Señor. Es ahí donde se pone manifiesto y cómo interactúa mi voluntad liberada en este conflicto entre mi posición en Cristo y mi experiencia como cristiano. Como esta tensión, como luce. Y hermano, míralo de esta manera. Yo estoy lidiando con la mentira. Y yo tengo dos opciones. El que no es creyente es esclavo de la mentira. Pero ahora en Cristo, yo tengo la libertad de decidir no mentir y experimentar las consecuencias para la gloria de Dios que me salvó. Dios me hizo libre para eso. O tengo la libertad de mentir, porque mi voluntad ha sido hecha ¿qué cosa? Libre. Sin embargo, si yo escojo mentir, yo estoy escogiendo ¿qué cosa? Desobedecer a Dios. Y voy a sufrir ¿qué cosa? Las consecuencias de mi pecado. ¿Sí lo puede ver, hermano? El inconverso dice, el inconverso no tiene opción. El creyente ha sido hecho libre para obedecer. Y tú debes crecer en esa libertad de poner en práctica la palabra de Dios. La excusa de somos pecadores, vamos a pecar, hermano, de todas maneras, hermano, ni se preocupe, no coja lucha, que al final somos pecadores.
hermano, es una excusa que es humana, antibíblica y que la hemos creado para permanecer en nuestra desobediencia. Es que siempre hemos sido así, o que siempre él ha sido así, o ella ha sido así. Si siempre hemos sido así, hermano, esclavos del pecado, si siempre vivimos en desobediencia, es evidencia de que todavía somos esclavos del pecado. Hermano. Esta mañana estábamos hablando de cómo alentarnos, cómo ayudarnos y cómo alentar al hermano. Y muchas veces nosotros damos por sentado que está bien, que ya es cristiano, y decimos, es salvo. Y nosotros mismos nos excusamos en nuestro no deseo de no ayudar o de no querer compartir la palabra o querer animar a ese hermano. Decimos, está bien, ya tiene varios años en el Evangelio y no necesita, él está bien. Nos excusamos nosotros porque no queremos tener esa responsabilidad. No estoy hablando de nadie en particular, sino en la iglesia en general. A veces actuamos así. Exacto, hermano. Porque perdemos de vista, como aprendimos en la mañana, que estamos en una guerra espiritual y perdemos de vista, ¿qué cosa? De que tenemos una lucha, un remanente de pecado. Hermanos, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, yo creo que tú lo apuntes en tus notas, porque quiero ir a la otra pregunta, pero quiero que apuntes en tus notas Juan capítulo 8, verso 36, y Lucas capítulo 1, verso 74 al 76. Amén. Juan 8, 36, Lucas capítulo 1, verso 74 al 76. Y quiero que también apuntes ahí, hermanos, Romanos capítulo 1, verso del 1 al 7. Amén. Solamente quiero enfatizar en esto, hermano. El hecho de que tú tengas dudas en tu mente, lucha con incredulidad, no quiere decir que no eres creyente o que no has nacido de nuevo. El hecho de que tú te sientas inclinado hacia un pecado específico y tengas luchas con un pecado específico no significa que no eres creyente. Es la evidencia de que de este conflicto que hay entre tu posición y tu experiencia, entre tu nueva naturaleza y ¿qué? Y tu remanente de pecado. Pero Cristo te ha hecho libre para que tú puedas crecer en obediencia a Él. Amén, hermano. Y tú debes de crecer en esa habilidad de obedecer la palabra de Dios, porque el remanente de pecado no es excusa para desobedecer, porque en Cristo somos, ¿qué cosa? Libres. Amén, hermano. Ahora, la segunda pregunta, y con esta vamos a terminar porque el tiempo se nos fue, hermano, y esta pregunta es muy profunda, y es esta: ¿tiene Dios emociones? ¿Tiene Dios emociones? ¿Qué usted cree? Esta es una pregunta, hermano, que debemos de responderla con humildad. Debemos de responderla, hermano, con humildad, en el sentido de que tenemos que reconocer los límites que nosotros tenemos para poder entender de una manera comprensiva a Dios totalmente. Debemos de responderla con humildad, porque debemos responderla limitándonos a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo en su palabra. Pero también debemos responder esta pregunta con humildad, entendiendo que hay una gran diferencia entre Dios y nosotros. Ahora, quiero, hermano, usar 3 textos bíblicos para responder esta pregunta. Y una vez más, este es el tipo de pregunta que no se responde, hermano, en 20 minutos. Esto es un tipo de pregunta que requiere profundidad, de estudiar y meditar en la escritura como un todo. Pero quiero hacer mi mayor esfuerzo, hermano, por responder en los minuticos que nos quedan. Quiero que tú vayas a tu Biblia, hermano, a 3 pasajes de la escritura. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, versos 7 al 8. Rápidamente. Primera de Juan, capítulo 4, versos del 7 al 8. ¿Todos lo tienen, hermanos?
¿Quién lo quiere leer? Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Amén. Quiero detenerme solamente en el versículo 8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Ahí mismo, hermano, nosotros tenemos una declaración que dice que Dios es amor. Y esa declaración es muy importante para nosotros entender esta pregunta. Vamos a ver ahora Éxodo capítulo 20. Vamos a ver ahora Éxodo capítulo 20. Y vamos a estar leyendo específicamente el verso 5. Quiero que leer, hermano, rapidito. You shall not bow down to them or worship them, for I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me. ¿Qué dice ese texto acerca de Dios? Que Dios es celoso. Ahora, cuando nosotros consideramos estos textos que describen a Dios junto con otros textos que dicen que Dios es justo, que Dios es ira. Cuando la Biblia habla de estos atributos de Dios que tienen que ver con la perfección moral de Dios, está hablando, hermano, podemos decir con humildad, Dios tiene, las emociones de Dios tienen que ver, son facetas ¿de qué? De su naturaleza. Dios no ama, Él es amor. Él no experimenta ira, Él es ira. Él no experimenta un sentido de justicia. Él es justo. Todo esto que nosotros conocemos como emociones, la Biblia las atribuye o las describe como facetas del carácter moral de Dios, de la perfección moral de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, al libro de Génesis capítulo 1, hay una declaración importante que yo quiero que tú consideres una vez más. Yo quiero que lea Yandel, que lea Génesis capítulo 1, verso 27. Génesis capítulo 1, verso 27. Y todos vamos a leer ese. So God created mankind in his own image, and the image of God he created them. Male and female he created. Gracias. Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora, este texto, hermano, lo hemos visto y lo hemos explicado muchas veces en la iglesia, no quiero profundizar mucho en él, pero lo que evidentemente, hermano, lo que esto significa es que cuando Dios creó al hombre, lo creó con ¿qué? Le comunicó atributos, características de él que nos permitieran a nosotros tener una relación con él. Nosotros tenemos ¿qué cosa? Experimentamos amor, podemos amar porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es amor. Tenemos un concepto de justicia y de injusticia porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es justo y recto. Nos enojamos y somos dominados por el enojo porque fuimos creados, hermanos, a la imagen de un Dios que es ira. Sentimos celo y sabemos lo que es el celo porque fuimos creados a la imagen de un Dios que es celoso. ¿Sí lo puede ver? Pero las emociones, hermanos, en nosotros no son como las emociones de Dios. Porque debido al impacto del pecado en nuestra naturaleza, nuestras emociones han venido a ser pasiones. Son emociones fuera de control. Ahora bien, ¿cómo funcionan, por llamarlo de esta manera, emociones? Recordemos, hermano, la limitación de nuestro lenguaje. Esto es un lenguaje antropomórfico.
para que nosotros podamos entender a Dios. Cuando dice la Biblia, describe a Dios como Dios justo, ira, Dios está usando el lenguaje que tú puedes entender para que tú puedas tener una comprensión, aunque sea limitada, de quién es Dios. Pero las emociones de nosotros no son iguales a las emociones de Dios. Porque las emociones de Dios son facetas ¿de qué? De su naturaleza divina. Ahora, por ejemplo, cuando Yanni, ¿cuántos años hace que usted está casado con Navarrete? 40 y algo. Cuando la hermana Yani, después de 40 y algo años de casada, ama más a Navarrete ahora de lo que lo amó hace 40 años atrás. Ella ha crecido en la capacidad de ¿qué? De amar. Su amor por Navarrete ha cambiado a través de los años. ¿Por qué? Porque el conocimiento y la relación que ella tiene con Navarrete ha también cambiado. Y lo mismo pasa con el enojo, con la ira, con el discernimiento, con todas nuestras emociones. Ahora, yo quiero que tú consideres esto. Dios, sus emociones son perfectas, son parte de su naturaleza perfecta. Y eso es de gran consuelo para nosotros. Número uno, ¿por qué? Porque Dios, el amor de Dios no cambia. Es imposible que Dios te ame mañana más de lo que te ama hoy. Porque Dios te ama todo lo que Él es. Porque Él es amor. Él no cambia porque su amor no cambia porque Él no es, hermano, no cambia porque no es dominado por sus emociones como nosotros lo somos. Porque poniendo el ejemplo de hermana Yani, ella después de 40 años ella ama más a Navarrete que lo que lo amaba 40 años atrás. Sin embargo, hay momentos en que Yani se enoja con el hermano Navarrete y puede ¿qué cosa? Y puede responder dominada por su ira. En ese momento, ella, su ira triunfó sobre su amor. ¿Sí lo puede ver? No pasa así con Dios. Dios es perfectamente amor al mismo tiempo y perfectamente ira al mismo tiempo. Es perfectamente santo, es perfectamente bondadoso al mismo tiempo. Porque Él no cambia. Sus afectos no cambian. Amén, hermano. Y eso trae gran consuelo para nosotros. Pero también, cuando hablamos de pasiones, las emociones de Dios o los afectos de Dios, tenemos que tener en cuenta que, una vez más, no son como lo de nosotros, porque los de nosotros cambian, pero los de nosotros están, ¿qué cosa? También afectados por nuestro pecado. Por eso, Dios no es dominado por su amor. Dios no es dominado por su ira. Dios no es cegado por su bondad. Nosotros sí. Porque nuestras emociones son pasiones. Por eso nuestra confesión de fe dice que Dios no tiene parte ni pasiones. Porque Dios es simple, es uno, y Él no tiene pasiones, porque sus afectos no lo dominan, no están afectados por el pecado, porque Él es perfectamente santo. Y de ahí resulta ¿qué cosa? La seguridad de nuestra salvación. Amén, hermanos. Ahora, ¿cómo nosotros respondemos a esto? Hermanos, porque Dios no tiene pasiones y sus emociones no son afectadas por el pecado, hermanos, nosotros debemos someter nuestros afectos a Cristo. Y nosotros tenemos que crecer en nuestra habilidad de ¿qué? De amar a nuestros hermanos, de amar a nuestros enemigos. Hermanos, tenemos que crecer en nuestra habilidad de ¿qué? De manifestar, tener un carácter justo, porque Dios es justo. Y una vez más, Dios nos ha hecho libres para hacerlo. Amén, hermanos. Esta pregunta, hermanos, son las dos que vamos a ver esta noche. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, hermano, que Él continúe instruyéndonos acerca de Él a través de su palabra. Quiero animarte a que esta noche, a que esta semana dediques tiempo a leer la Biblia, hermano. Ora, lee la Biblia, llama a tus hermanos y animémonos unos a otros con el Evangelio.
Nos ponemos en pie y le pido al hermano José que nos despida en oración esta vez. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado en este día, Señor, de adorar y exaltar tu santo nombre, Señor, y de atender cada vez más, Señor, de tus palabras, Señor. Sabemos, Señor, que tu palabra es fiel, Señor, que tú nos hablas verdad a nuestra alma, Señor. Amén, Señor. Gracias, Señor, darnos en este día, Señor, de palabras, Señor, te pedimos, Señor, que nos lleves por bien a nuestros lugares, que nos ayudes en nuestra semana, Señor, que tú, Señor, obres en nuestras vidas en esta semana. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Estamos despedidos.